Feliz domingo para todos. Gloria a Dios, hoy es domingo 14. Estando aquí ya para nuestra escuela dominical. Y gracias a Dios que usted ya se está conectando y nosotros listos para entrar en la palabra de Dios. Si usted nos escribe sus comentarios, va a ser excelente. Mientras vamos dando chance a que las personas se vayan incorporando. Hoy tengo un vaso diferente. El vaso es diferente, muchachos. Bueno, lo traje porque este soporte que usted ve aquí es para mantener caliente la bebida o fría, como usted quiera, ¿no? Bueno, está muy caliente, hay que dejarla que se enfríe. Espero que usted haya podido descansar, amén, en esta mañana. Oscarina, Dios te bendiga, ¿cómo estás tú? Que estamos temprano. Digo temprano porque el día domingo pues hay muchas personas que gracias a Dios y por los momentos estamos. Dios te bendiga, Pastor Lowell Burton, ¿cómo estás? Estamos todavía en las casas temprano, a veces los cultos son 11, 12, 1, en el enfoque de nuestra cotidianidad de iglesias, en el caso por ejemplo de Latinoamérica, escuela dominical a las 10 de la mañana y culto especial o de evangelismo a las 4 o 5 de la tarde. Nosotros por situaciones de infraestructura tenemos nuestra escuela dominical online en las mañanas y también en la tarde, a las 4 de la tarde tenemos nuestra adoración y alabanza. ¿Cómo estuvo su semana? Cuénteme. ¿Lo bendijo Dios? Seguro que sí. Saludamos también a nuestros hermanos de Instagram, Vida Leglis, no sé si pronuncié bien, me perdonan porque aquí me entienden. Manaus, Karina Alvarado, qué bueno, ¿cómo está usted, mi hermana? Déjeme saber en qué parte del mundo está ahora, ¿verdad que sí? Estoy transmitiendo en la parte de arriba en un teléfono y aquí en la otra no estoy haciendo por el computador, ¿ok? La hermana Oscarina nos saluda, Jacob nos saluda también, amén. Y gracias, que bueno, estamos contentos y me alegro mucho, Oscarina. Holanda, Dios te bendiga. Holanda está en Chile también. No sé si Oscarina todavía está por las tierras del fuego, por las tierras del sur, Venezuela, Colombia también. ¿De qué parte usted se conecta? Buenos Aires, Argentina. Oh, che, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está el bebé? Cuéntame, ¿cómo va creciendo ese niño? Grandes y buenas experiencias tenemos de lo que Dios ha hecho a través de las redes sociales y que Dios ha utilizado este ministerio de evangelismo global para ganar almas para Cristo, y eso es lo que nos alegra y nos contenta. Yo espero que hoy usted pueda tener su Biblia en la mano, amén. Venezuela nos está escribiendo en Vida Leglis. ¿Cómo está Venezuela? ¿Qué parte nos escriben? Vida Leglis, ¿de qué parte? ¿Qué ciudad? Yo no sé si Jacob, estás en Caracas, pero bueno, el asunto es que estamos todos acá y vamos a entrar en materia porque sé que vamos algunos a cumplir compromisos y sé que usted también va a ir a su iglesia. No se queden sin asistir a su iglesia. Ahorita en la mañana estoy sin la corbata, pero ya a la tarde lo hacemos. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios hoy, en el nombre de Jesús, y que Dios nos ayude al libro de Isaías capítulo 24, y vamos a hablar sobre el tema hágase tu voluntad. En Isaías 24 la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo, porque todo lo que hagáis, sea de hecho, sea de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Predicar el nombre de Jesús es lo más sencillo. Neida, Dios te bendiga también. ¿Cómo está usted? 4 meses de vida de mi bebé, dice la hermana Joseph Gabriel. Amén, esa es Argentina. La hermana, claro que sí, saludame el pastor Perdón, bueno, usted que también, Dios me los bendiga. Fíjense bien, muchachos, y pongamos ahora atención a la palabra de Dios. Claro, si usted está invitado a participar, poner el verso de la Biblia, también escribir a adorar a Dios en todo este sistema. Soy de los que creo que hacia cómo va el mundo, todas las plataformas, las redes sociales, son buenas tenerlas pendientes, no descuidarlas, pastores, ministros, porque uno nunca sabe el enemigo cómo va a atacar, y a través de este sistema nosotros podemos también predicar la palabra del Señor. Isaías 24, del verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo,
como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro o a préstamo, así como también al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra en el nombre de Jesús. En el mundo actual, familia, en la humanidad de hoy, pareciera que no hay mensaje que nos impacte, nos motive, nos conecte a servir a Dios, pero por sobre todo a prepararnos para el encuentro con Dios. Por ejemplo, mucha gente se acerca a los caminos de Jesús por necesidad espiritual, Dios te bendiga, pastora, por necesidad de sanidad, por necesidad económica, por necesidad X, Y o Z. Vi una nota en las redes sociales que alguien escribió: en esta temporada, en este tiempo, en esta sesión, en esta generación, nos toca que comenzar a evangelizar a los cristianos. Sin embargo, la palabra de Dios sigue marcando el camino como lámpara a nuestros pies. Cada día que pasa, nos estamos acercando más a la eternidad. Y si bien es cierto que las sagradas escrituras son contentivas de múltiples temas, también, y todos tienen mucha vigencia, hoy más que nunca debemos poner atención a la palabra profética más segura. La ley y los profetas hasta Juan, pero ahora tenéis la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien prestando atención. La palabra profética contiene salvación, la palabra profética contiene promesas, la palabra profecía también contiene juicio. Entonces, tenemos dentro de la palabra profética temas de salvación como bendiciones, sanidad, liberación, cielo, tabernáculos, ángeles, eternidad, resurrección, segunda venida de Jesucristo, la gracia, pero también está incluido el juicio, familia. En la parte de profecía tenemos promesas, tenemos pactos, tenemos votos, tenemos revelaciones, tenemos visión, tenemos sueños, tenemos juramentos, acuerdos, cumplimiento, futuro. Es decir, en la palabra de Dios está todo encerrado. Ahora bien, si usted puede ubicar en su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, en esta escuela dominical, dice: pero también tenemos la palabra profética más segura. Recuerde que siempre les he recomendado tener una Biblia pequeña, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si bien es cierto que la ley y los profetas hasta Juan, hoy tenemos vigente la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. La Biblia dice: cielo y tierra va a pasar, la palabra de Dios no va a pasar. Dios te bendiga, hermano Hitler. Entonces, en lo personal, soy un individuo que me caracteriza el emprendimiento. Amo el emprendimiento, amo el crecimiento. Y también apoyamos a todos aquellos hermanos que desean emprender, que han llegado a Estados Unidos, en el caso de los que ya están viviendo acá, y les decimos: ok, usted tenga un trabajo mientras hable con Dios, ore y busque sabiduría para que usted pueda también comenzar con su emprendimiento. Pero de la misma manera no podemos dejar de lado, ni mucho menos amar la salvación. Por eso estamos aquí, por eso servimos a Dios, por la salvación. Dios te bendiga, Marley, ¿cómo estás? El mundo camina a pasos agigantados, muchachos, hacia la propia destrucción. Hoy
Nueva York se encuentra y se considera, por ejemplo, bajo amenaza. Están saliendo videos, están saliendo información sobre qué hacer si algún accidente, y utilizo la palabra accidente entre comillas, si algún accidente atómico llegara a ocurrir en esta ciudad. ¿Sabía usted que también la ciudad de Nueva York es considerada la encrucijada del mundo? Es uno de los aeropuertos y puertos en colindación con New Jersey más importante, donde de aquí usted conecta desde la zona del norte hacia Europa, hacia Latinoamérica, etcétera, etcétera. El mundo camina a pasos agigantados hacia la propia destrucción, familia. Ahora bien, recuerdo, por ejemplo, cuando se suscitaron los ataques del 9/11. Todos nos acordamos, esa mañana yo estaba en mi despacho de abogados en Venezuela, y cuando vi que el primer avión impactó una de las primeras torres, yo estaba bien temprano en mi oficina y realmente yo no había querido mudarme de Venezuela, pues mis negocios estaban marchando bien, mis oficinas marchando bien, todo iba viento en popa, a tal punto que uno de nuestros asistentes personales me decía: doctor, pero usted ¿por qué se va a ir en este momento cuando todo pinta bien? Pero al ver cómo estas torres estaban siendo impactados, yo dije: definitivamente tengo que moverme rápido. Mis hijos habían nacido ya en este país y tenía relaciones de negocio y comercio específicamente con la ciudad de Nueva York. Como usted ha visto en las noticias últimamente, aquí vivimos bajo constantes amenazas. Hoy tenemos planes de seguridad, programas de seguridad. Los que nos movemos en el tren en la ciudad podemos ver cómo la policía se encuentra en todas partes, uniformados, undercover o encubiertos, de diferentes maneras. Sin embargo, cuando el desastre llega y definitivamente, dolorosamente, no es mucho lo que se puede hacer. Recuerdo muy claro que, Dios te bendiga, Ana, en esa fecha cuando se atacan las torres, el 9/11, a las 8:46 de la mañana fue el primer impacto, y a las 9:03 de la mañana, escasamente 17 minutos posterior, el segundo avión impacta la otra torre. 1 hora con 42 minutos después, todo se derrumbó, y desde esa fecha hasta el presente, Estados Unidos cambió por completo. Hoy no somos los mismos. A nivel de trabajo, desde el punto de vista de mi área legal, los procesos son sumamente lentos, tardíos. ¿Por qué? Porque han habido consecuencias. Hoy, cuando yo estudio Isaías en esta semana, capítulo 24, puedo observar cómo en muy corto tiempo el mundo completo va a estar sometido a un nuevo cambio. Según los eruditos teólogos, ellos están diciendo que esta profecía de Isaías 24 y 25 pudiera ser para estos tiempos, para esta generación. Y de hecho, los videos, las noticias hablando sobre esos tales accidentes nucleares. Pero luego conecto esto con Apocalipsis capítulo 18. Si usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 18, verso 8, dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Verso 9: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en 1 hora vino tu juicio. Verso 11: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus
mercaderías. Verso 12, mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Y los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más la hallarás. Los mercaderes, verso 15, de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Verso 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Fin de la cita. Recordamos cuando Jesús dijo: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Recuerda ese verso? Los profetas seculares del momento. ¿Quiénes son los profetas seculares del momento? Bueno, esos son los servicios de inteligencia del Reino Unido, de Alemania, de Israel, de Estados Unidos. Los científicos han comenzado a poner extrema atención a los presuntos o supuestos accidentes nucleares que pudieran ocurrir. A veces aquí desde Estados Unidos pensamos que Rusia está muy lejos, que está del otro lado del mundo. Pero cuando miramos aquí mismo al norte, aquí mismo al norte, Canadá, la Antártida, ¿sabe? Estamos a una distancia con el territorio de Rusia solo de 88 kilómetros en conexión por el Polo Norte. Esa es la gran distancia que nosotros tenemos. Isaías 24 expresa que las puertas serán disueltas, esto es, derretidas, en un ataque, en un accidente nuclear, por los efectos de la onda expansiva o del calor. Todo lo que está en derredor, donde cae esa bomba, queda totalmente derretido. A tenor de Apocalipsis 18, 17, dice: una hora será suficiente para cambiar a una ciudad completa, para cambiar a las personas y consecuentemente también a la iglesia. Nadie podrá hacer nada para detener este desastre que está presentando la palabra de Dios en Isaías 24 en concatenación con Apocalipsis 18. Usted pudiera decirme: bueno, eso va a ocurrir cuando venga el Armagedón. Yo no estoy hablando en este momento de tiempo. Estoy hablando en este momento de la parte que va a ocurrir, el cuándo solo Dios lo sabe. Pero va a ocurrir porque está en la palabra de Dios. Dice que la gente no podrá llegar, mirarán de lejos por temor. Es decir, que pudiera no llegar auxilio para cuando esa situación se presente. Nadie podrá hacer nada por detener esta profecía, pues este cataclismo sobrepasará cualquier capacidad humana, no solo para detenerlo, sino para todo el proceso de recuperación. Hoy se nos instruye con el intento de tratar de prepararnos, pero, ¿sabes? Cuando la Biblia dice que vendrá, vendrá. La sociedad quedará trastornada, la sociedad quedará cambiada, y de acuerdo a Apocalipsis, una sola hora será suficiente. Apocalipsis 18:15 dice que los mercaderes llorarán de lejos. Significa que no va a venir ayuda de ninguna parte. Jesús le advirtió a su pueblo que Jerusalén sería quemada y sería destruida, que no quedaría piedra sobre piedra, que el templo sería destruido. La gente no le creyó, y Jesús lo hace todo con la intención de que creyeran en él, y en su gran amor les advirtió, pero igualmente lo crucificaron.
Si yo me voy al Antiguo Testamento, cuando el diluvio, también Dios le dejó saber a la humanidad y proveyó el arca de salvación. Pero la gente, cuando comenzó a ver que el agua caía, la lluvia, ya fue demasiado tarde. Cuando todos estos hechos comienzan a presentarse y nos estamos viendo en principio de dolores, tenemos que recordar que nos ha sido advertido por la palabra de Dios, que Dios nos los ha dejado saber. Y quiero hacer énfasis que en estos momentos de prosperidad, entre comillas, subrayado, nadie quiere escuchar este tipo de mensaje. Yo mismo humanamente quisiera no escucharlo y mucho menos predicarlo, porque la gente no le llama la atención y se entristecen. Y pasa lo del joven rico que cuando Jesús le dijo, si quieres entrar al cielo, vende todo lo que tienes. Y él prefirió irse con su riqueza. Isaías 24 nos deja ver que también esa prosperidad va a acabar. Si usted va conmigo, Isaías 24, verso 8, dice, cesó el regocijo de los panderos. Se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. Esto significa, se acabó la fiesta, muchachos. Ahora ya no va a ser que aquí hay uno en fiesta y el otro no, se acabó, dice, cesó. Verso 9, no beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieren. 10, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Verso 11, hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Si aquí llegase a ocurrir una situación, o por ejemplo, en Israel llegase a ocurrir un ataque, todos hemos visto cuando se están lanzando misiles como la cúpula de hierro que ellos han creado, que tiene por nombre, creo que es el proyecto Sansón. Los protege contra los misiles de forma inmediata. Hace 1 o 2 semanas pudimos ver cómo los cielos de la ciudad de Dios, Jerusalén, estaban siendo iluminados, defendiéndose de los ataques de sus enemigos. Los profetas seculares, a saber, esos, los científicos especializados, expertos, que Dios los utiliza además. Yo tuve la bendición de Dios cuando hace unos años vino a predicar a nuestra iglesia un alto oficial del Navy de los Estados Unidos, quien era asesor para el gobierno, para el Pentágono en el gobierno del presidente Obama, asesor en todo lo relacionado con este tipo de situaciones. Y es un pastor de nuestra iglesia que Dios lo tenía para ese momento en el Pentágono. Profetas seculares también son científicos especializados que además Dios los utiliza. ¿Sí? ¿Usted recuerda en la Biblia cuando Dios dice que Asiria era una vara contra Israel? ¿Usted recuerda cuando Dios permitió que los filisteos fueran contra su pueblo? ¿Para qué? Para corregirlos. En otras palabras, Asiria estaba haciendo la voluntad de Dios para corregir al propio Israel. Entonces alguien que vea esta transmisión podrá decir, ¿y será que el amor de Dios dónde está? ¿Qué es lo que pasa con el amor de Dios entonces? ¿Dios perdió su vigencia como amor? No, Dios es amor. Dios no tiene, Dios es amor. Su esencia es amor. Hoy vivimos en momentos de advertencia y preparación. Dios no hará nada sin primero revelarlo. Y hoy nos lo revela por su palabra. Dios está movido a ejecutar sus juicios. Y se lo voy a explicar por la Biblia. Dios siempre actúa cuando la copa de la violencia se desborda.
Yo no soy un profeta, pero soy una atalaya. Tan solo anuncio los eventos que están en la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es una de las mayores violencias hoy? Los que abusan de los niños. Hay países donde personas pedófilos viajan a hacer o tener turismo sexual con menores de edad. Aquí en los Estados Unidos existe una ley donde si descubren a un residente ciudadano americano viajando a esos lugares para esos efectos, es sometido a juicio. Agarran los niños, los secuestran, se los quitan a los padres y los llevan a países del lejano oriente. Los prostituyen. Las niñas desaparecidas, vaya a Walmart y en las carteleras de Walmart usted va a ver tanta cantidad de niñas y niños desaparecidos desde hace muchos años y está la foto de ellos por si alguien los ve. Entre a las redes sociales y escriba niños desaparecidos por países y hay un listado. Esos son de los niños que tienen familiares que manejan las redes sociales. Pero hay países del tercer mundo, como ellos llaman, donde no hay acceso a esos medios y los niños desaparecen para meterlos en cadenas de prostitución y muchas cosas más. Otros los utilizan como material de repuesto, los asesinan porque necesitan sus órganos. Alguien comentó en las redes sociales que en la medida que la interrupción del embarazo sea más cercano al momento del alumbramiento, como que pagan más, porque ya hay órganos que se han formado en el cuerpo del bebé. Entonces necesitan esos órganos, como si fueran un yunker, una chivera donde se compran repuestos. En los países pobres y tercermundistas, como también en el mundo entero, pudieran existir jueces, abogados, fiscales, que pudieran autorizar y dar en adopción a niños que están en situación de abandono porque los padres no lo quisieron, que pudieran ser utilizados para esos propósitos. Porque la violencia entre los adultos, bueno, ni modo, se agarraron a pelear. Estaban bajo droga, bajo etcétera, y bueno, se pelearon. Pero ensañarse contra un indefenso, ensañarse contra el que no tiene voz, pero es una persona y es un ser vivo, y cuenta con sus padres para que le permitan nacer, pero deciden la interrupción. Por ejemplo, en la Iglesia Universal, la gran ramera con múltiples demandas y billones de dólares, porque sus representantes y líderes han sodomizado a millones de niños y de personas. Le pregunto a usted hoy en esta mañana, ¿será que esa sangre no clama desde la tierra al cielo como clamaba la sangre de Abel? ¿Será que esa sangre inocente no está enviando su clamor al cielo? ¿Será que eso va a quedar derramado y nada va a ocurrir? Pues déjeme decirle que no. Esa sangre de los inocentes masacrados en las escuelas por un psicópata que llega con un fusil y acaba con media escuela, ¿será que quedará tirada en el abandono y en el olvido? Pues de acuerdo a la palabra de Dios, no. El ser humano está llenando la copa de la ira de Dios. El ser humano se está saliendo o se salió ya de los parámetros de respeto, de honor que Dios estableció. El ser humano hoy lamentablemente decide ser un día una cosa y al próximo día ser otra cosa. A la justicia la llaman injusticia y a la injusticia la llaman justicia. ¿Sabe? Todo esto, conociendo a Dios, sabemos que tiene conmovido el corazón de Dios y todavía Dios en su misericordia alarga los días para que todo aquel que en él crea no se pierda.
Pero todo esto va a cambiar, de acuerdo a la palabra de Dios, en solo una hora. Ahora no solamente cambiará el mundo, pero también cambiará a las iglesias. Porque vino la primera pandemia, donde Dios nos permitió salir con vida a muchos. Pero en ese proceso que yo estaba, luchando por mi vida, luchando contra ese virus, porque cuando el COVID a mí me agarró, no había ningún tipo de medicina. Me mandaron a la casa y me aislaron en mi propia casa. Pero gloria a Dios que contamos con un Dios que tiene poder. Gloria a Dios que contamos con el poder de la oración. Gloria a Dios por los hermanos alrededor del mundo que oraron por mí. Y hoy yo estoy aquí. Pero Dios, en medio de esa situación difícil, yo hice un pacto con Dios de mantenerme predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo. A predicar el mensaje de salvación. No más allá de 12, 14 horas Dios me da. Y aquí estamos otra vez, todos los días, estudiando todos los días, buscando la presencia de Dios todos los días. Porque Dios me dejó como un atalaya. Dios no me dejó a mí solamente para dedicarme a la grosura. Dios no me dejó a mí para dedicarme a otra cosa. Dios me dejó con un mensaje que tengo que predicar y que arde en mi corazón. Escapa por tu vida. Esto va a cambiar. Lamentablemente, muchos cristianos no lo han entendido y hoy tenemos que andar evangelizando cristianos. Cristianos que pensaron que esto es juego. Cristianos que pensaron que esto no va a llegar a ningún lugar. Y que bueno, fue algo que pasó. Dios está mirando. La palabra de Dios dice que la copa de la ira de Dios. Oh, que Dios nos ayude en este momento. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. La pandemia, el COVID, como que no fue suficiente. Entonces vendrá otra sacudida y nos toca a nosotros como atalayas recordar que eso está escrito en la palabra de Dios. Eso está marcado en la palabra de Dios y nosotros debemos poner a premio a esto, a predicar a tiempo y fuera de tiempo. A trabajar, claro, porque tenemos que sobrevivir, pero sabiendo que vamos a un sitio, que esta tierra es temporal y que tenemos que hacer la obra de Dios. Isaías 24, que es sobre lo que estoy enseñando esta mañana en esta breve escuela dominical, en este tiempo de cataclismo. Aquella iglesia que tal vez estuvo dormida, aquel hermano que no se apercibió, pero que Dios lo va a dejar por vida y le va a dar un sacudón para que despierte. Entonces la palabra de Dios nos deja saber que en el verso 14 de Isaías 24 dice: estos alzarán su voz. Aquí se está refiriendo a la iglesia. Cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Será nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oiremos cántico. Gloria al justo. Del norte, del sur, del este, del oeste, todos los que Dios nos permita sobrevivir en ese próximo ataque que puede llegar. Todo lo que Dios nos permita sobrevivir a eso, lejos de ir a escondernos y lejos de comenzar a llorar: Señor, ¿dónde estás tú? Entenderemos el código porque hemos sido advertidos. Hoy es el momento de prepararnos y vamos a comenzar a alabar y bendecir el nombre de Jesucristo. Gloria al justo. ¿Por qué? Porque en medio de todo desastre, de este desastre, hay el pueblo que conoce a Dios, que se levantará una canción. Cantaremos gozosos por la grandeza de Jehová. La canción de Moisés en Apocalipsis: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Esto significa que en medio del pánico todavía existirá un pueblo que no estará en pánico. Hay canciones que son durante el dolor, hay canciones que son en la noche, pero hay canciones que son en medio del caos. Esa canción existirá en el pueblo que no estará en pánico, sino que se alegrará y alabará la majestad de Dios. Oh, por eso es que nosotros hoy estamos aquí sabiendo
conociendo la palabra de Dios, advirtiendo, y aunque todo el mundo va a estar en picada, nosotros vamos a estar en subida. Aunque todo el mundo va a ir hacia abajo, la iglesia de Dios va a ir hacia arriba. En medio del fuego habrá una alabanza. Oh, que Dios es bueno. Ojalá esta mañana nosotros podamos comenzar a entender esto en medio del fuego, porque hay alabanzas en la noche, hay alabanzas en el pantano, hay alabanzas en el desierto, pero esta va a ser en medio del fuego, en medio del caos. Dios tiene un pueblo preparado para alabar y bendecir su nombre. En los confines de la tierra no va a haber, no todo el mundo va a estar en llanto, no todo el mundo va a estar en murmuración, no todo el mundo va a estar en pelea, no todo el mundo va a estar en desespero, no todo el mundo va a estar en lamento. Si Dios me permitiese a mí pasar por allí, yo quiero y espero ser uno de los que pueda cantar esa alabanza, agarrar mi guitarra, el piano o el saxofón, o mi voz y mis manos, y levantar mis manos al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros somos de los redimidos, nosotros conocemos qué es lo que va a pasar. El profeta Isaías, en medio de ese desastre, no solamente pronuncia el desastre que hay en Isaías 24, lo que viene en conexión con Apocalipsis, sino que también el profeta pudo ver, revelado por la palabra de Dios, que en medio de ese desastre se escuchará una aleluya. En medio de ese desastre habrá alabanza. En medio de ese desastre habrá adoración. Y en medio de una situación desesperanzadora viene un coro de voces. Aleluya. Y ahí es donde usted y yo tenemos que enfocarnos. Señor, ayúdame a prepararme. Señor, ayúdame a estar preparado. Porque en el momento más difícil y oscuro puede surgir una oración sublime. En el momento más difícil y agudo de mi paso por el COVID, yo pude a las 2 de la mañana un día miércoles, amaneciendo miércoles para jueves, levantar mis manos a Dios y hablar en lenguas con Él y decirle: Señor, si este es el momento, estoy preparado, pero si no, permíteme sentir tu presencia y restáurame y sáname en el nombre glorioso de Jesucristo. Y amanecí a las 5 de la mañana, sano perfectamente, tomando un baño con agua caliente, sin dolor en el cuerpo, sin lograr en nada, y le dije a la pastora: hágame 2 arepas, que yo lo que tengo es hambre. ¿Sabe? Porque en el momento más difícil, Él da fuerzas al cansado y las multiplica al que no tiene ninguno. En este momento muchos de nuestros jóvenes están siendo bombardeados en las escuelas, en las universidades, por profesores, filosofías huecas, ateísmo, existencialismo, posmodernismo. Están los muchachos confundidos, van de nuestras iglesias a las universidades y están llegando medio locos. Pero al momento que esta profecía se cumpla, esos mismos profesores que le inyectaron ese veneno a los mismos jóvenes, ellos van a salir buscando de un lado a otro respuesta a lo que está pasando. Y la iglesia de Dios, nosotros vamos a estar allí para dejarles saber lo que la palabra de Dios ha dicho, las mentiras que estos profesores, las mentiras que el mundo político, las mentiras que todos estos gremios han mantenido a la población por décadas, haciéndolos creer cosas que no son, llevándolos a los ídolos, porque Apocalipsis dice que además los ídolos quedarán totalmente pulverizados, destruidos a razón de esta situación. Todo esto va a cambiar por una iglesia que en medio del fuego cantará una alabanza. ¿Es usted parte de esa iglesia? Y nos tocará a nosotros, los predicadores, recordarle a la gente otra vez, a los que Dios nos deje con vida. Eso fue lo que Isaías 24 profetizó. Y llegarán pidiendo que prediquemos. Allí no habrá ya la gente pensando en cuántas casas voy a tener, en cuánto negocio voy a tener. ¿Por qué? Porque quiero refrescarte que esta profecía de Isaías 24 no se refiere al fin del mundo todavía. No se refiere al fin del mundo todavía. Es principio de dolores. Pero los cristianos que sobrevivamos a este evento, tenemos que ser parte de ese coro esperanzador. Usted sobrevivió al COVID. ¿Está siendo parte de ese coro esperanzador? ¿O anda solamente involucrado en sus negocios? ¿Cuánto hace que pasamos del COVID? No hace mucho, 24 meses. 36 meses. No hace nada. No hace nada.
Todavía hay gente colocándose vacunas, tenemos que vacunarnos, tenemos que usar máscaras de vez en cuando, de cuando en vez, cuando vamos en el tren nos hacen colocar las máscaras. Ahora viene una pandemia de no sé qué cosa, de como unos salpullidos que están saliendo en la piel, etcétera, etcétera. Pero los cristianos hoy tenemos que comenzar a ensayar la alabanza. Tenemos que comenzar a ensayar la adoración. Tenemos que comenzar a estar predicando este mensaje. Muchachos, pilas, porque hay algo que se avecina. Ocurrirá un cambio bien profundo. Entonces allí vendrá el nuevo orden mundial. ¿Ha escuchado usted que en Nicaragua ya están eliminando por completo la libertad de cultos? Vemos los cambios que están ocurriendo en los diferentes países. Los pueblos en su desespero, buscando solución a sus realidades, porque no podemos desconocer que hay desigualdad. No podemos desconocer que hay hambre. No podemos desconocer que hay enfermedad. No podemos desconocer que hay un pequeño grupo minúsculo apropiado de las riquezas de la gran mayoría. Pero Jesús lo dijo. Ahora nosotros no podemos desesperarnos. Tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios. Otra vez, mensajes como este no son bienvenidos siempre. Pero como me enseñó mi padre, reverendo Isidro Estupiñán, quien hoy vive en la Nueva Jerusalén, me dijo: hijo, un día estaremos ante la presencia de Dios. Y sabiendo lo que viene y no lo adviertes, la sangre de ellos será sobre ti. Quiero terminar en esta mañana con 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Recuerde, ninguno de nosotros debe ser tomado por sorpresa. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a vivir para Dios. Dejemos de coquetearnos con el mundo. Ahí me incluyo yo mismo, sí, yo no estoy aquí acusando a nadie. Comienzo por mí mismo. Vamos a vivir ligero, sabiendo que todo es temporal. Dejemos las peleas, los combates, las rencillas entre nosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación por otra vía, amigo religioso. Hechos 2:38, tienes que bautizarte. Es un imperativo categórico. Tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo. Tesalonicenses primero nos está diciendo: vamos a tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos, es decir, que estemos vivos, o que durmamos, es decir, que este cuerpo muera, vivamos juntamente con Él. Verso 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Que la palabra de Dios sea dando crecimiento y alimento a cada uno de nosotros. Que tenga usted un feliz domingo y espero que vaya a la casa de Dios a buscar su presencia. Que venga si está aquí en la ciudad de Nueva York, no tiene dónde ir. Lo esperamos en la casa de Dios. Despido a mis hermanos de Instagram y a usted, mi hermano de Facebook y toda la plataforma. Dios me lo bendiga. Dios cuenta contigo. Y espero que usted y yo formemos parte de ese coro de voces que cantará esa canción, no a la medianoche, no en el desierto, no en el río, pero sí en medio del fuego. Soy el pastor Wilmer Estupiñán de la Iglesia Pentecostal Unida Despertar. Hasta una próxima transmisión.